¿Qué es el arte? Esta semana decidí salir a la calle para preguntarle a la gente qué es el arte. Estuve por el sector norte de Quito, por el Parque de la Carolina, Carcelén, Carapungo y también en las afueras, en el sector de Tumbaco. Mucha gente no se animó a responder. No fue un trabajo fácil lograr que la gente se anime a dar su respuesta. Muchos no sabían y simplemente no querían hablar ante la cámara. Otros tenían miedo a la cámara, entonces también por esa razón no participaron. Pero bueno, se logró algunas respuestas y es lo que vamos a ver a continuación. Ya, el arte es expresar un sentimiento a través de una modificación elemental o física en mi forma de pensar. Y digamos, yo soy comerciante autónomo y mi arte es vender, atender al público, expresar mi venta, expresar mis sentimientos a través de la venta, con un buen carisma, una buena alegría, una buena expresión, una buena risa. Es casi, para mí ese es un arte. Así como un pintor expresa su sentimiento a través de una pintura, un escultor expresa, qué sé yo, quiere expresar el tronco de su vida a través de un tallado. Ese es el arte. Sí, ¿qué es el arte para usted? Es algo que demuestran los artistas para que las demás personas veamos y que se exprese por medio del arte todo lo que las personas queremos expresar. Eso pienso que es el arte, el don que tenemos cada persona. ¿Qué es el arte? A ver, el arte es la forma de expresarse de las personas en dibujos, músicas u otro tipo. Y el arte creo que es una forma de expresarse en la forma de cada uno. Entonces, creo que el arte te da el chance de expresarte dependiendo de tu estilo. Puedes imprimir tu estilo haciendo arte, así sea pintando, tomando fotos o haciendo cualquier cosa, pero logras imprimir tu estilo y tu personalidad en el arte. Eso es para mí. ¿Entonces se anima o no? No, bueno. Gracias igual. ¿Cuál es su nombre? Graciela Espinosa. ¿Graciela? Graciela Espinosa. A ver, Graciela. ¿Qué es para usted el arte? El arte para mí es la expresión del alma, porque uno llega a plasmar lo que uno siente, los sentimientos, su estado de ánimo. Eso es el arte. Dale, ¿qué es el arte? Creo que el arte tiene muchas definiciones, pero creo que para cada uno es distinta. Creo que el arte es saberte expresar, saber encender tu alma, tu creatividad, tu mente. Hay muchas cosas en el arte, todo aquello que llama la atención, todo aquello que se hace vibrar a una persona, hace ser lo que es arte. Lo que tú le brindas, digamos, a tus ojos, la belleza de ver ese arbolito verde con diferentes tonalidades de verde, el pajarito que está cruzando por ahí, es arte, como tú lo veas. Los mismos grafitis de aquí, las personas que están haciendo el biker, o tú mismo pintar, hacer un retrato o hacer una obra abstracta, es arte así. Hay muchas formas de verlo y creo que esa sería la misma. En todo lo que mis ojitos al alcance ven, están llenos de arte. Eso, gracias. ¿Cómo la gente define lo que es el arte? ¿Cómo lo conceptualiza? ¿Cómo lo percibe? Creo que eso es algo súper importante analizar, porque muchas veces estos conceptos se los trabaja dentro de cuartos, en facultades de artes, en universidades, pero realmente no se habla de esto en la calle. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? A ver, ¿qué es el arte? Bueno, para mí como artista callejero, el arte es el sentir de las emociones de tu propia alma, ¿sí? Más que nada, tratar de visualizarte a ti mismo y transmitirlas a los demás. Por ejemplo, las emociones, lo que últimamente hemos estado pasando como la pandemia, como lo que sería el virus del COVID-19.
pues nos ha llenado de muchas influencias malas, sí, malas vibras, malas energías. Y pues como artista callejero, en lo personal, en mi persona, trato de motivar a la gente a que no sea pesimista ante lo que estamos viviendo. ¿Sí? Ese es un arte valioso y más que un arte, algo motivador para uno mismo, porque estás moviendo la mentalidad de las personas. ¿A dónde? A que sean felices, porque si no eres feliz, de nada te sirve todo. Hola, ¿se animan a responder una pregunta ante la cámara? ¿Qué es el arte? Bueno, el arte para mí es una forma de expresar sentimientos y se puede expresar de varias formas, como por ejemplo danza, bailes, música, y creo que es también, como decir, parte de magia porque no todos lo pueden expresar. El arte es una gimnasia que hacen los muchachos, los jóvenes y las chicas para tener su salud con bien, ahora con esta enfermedad que estamos. Y eso es todo. Eso es todo. A ver, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Bueno, el arte para mí es como para expresar la manera de ser de uno, como por ejemplo, su cultura, como por ejemplo de cada región, de cada país. Por ejemplo, a mí el arte me representa el skateboarding, que es como tipo parte de mí, me encanta, me gusta. De hecho, es un deporte demasiado bonito a pesar de que sea callejero. Yo lo veo como un arte. Es demasiado lindo, aparte de que puedes experimentar varias cosas, puedes llegar a ser alguien muy grande con ese tipo de deporte. Lo veo como un arte. Y también tiene cosas como artísticas, ¿no? Claro. Cuando haces los trucos, Ajá. hay una como... Es tipo, Sí. como un... O sea, hay una parte estética que le hace como arte, como que el skateboarding sea un arte, ¿no? Claro. Sí, sí. Tipo, ya es como un arte ya. Sí. Yo lo tomo como un arte, es tipo como ya una obra de arte, o sea, demasiado lindo. Es que también cuando uno hace esto, también uno expresa lo que tiene adentro, ¿no? Exacto. No es solamente hacer un deporte. Exacto. Te demuestra tú mismo. Ahí se sale lo que tú eres. Exacto. Ya. ¿Qué es el arte? El arte para mí es una forma más de expresarnos, de hacernos sentir, de salir un poco del ámbito social, del Estado, del sistema, poderles expresar mediante nuestras mañas, se podría decir, lo que nosotros sabemos hacer. Podría ser mediante la música, la pintura, el baile, el folclore. Existen muchos tipos de arte en el cual nosotros nos podemos desenvolver para poderles expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos, o el mensaje que queremos hacerles llegar o entender a la gente mediante lo que plasmamos o mediante lo que nosotros expresamos. ¿Qué es el arte? Perdón. La música. No sé ni... Bueno, ahí quedamos, no hay problema. Bueno, como hemos podido ver, la gente define o percibe o concibe el arte muchas veces desde su propio lugar. Por ejemplo, veíamos el video en el que hay un señor que es un comerciante. Él define el arte desde su lugar. Pero claro, él no se olvida que el arte también está relacionado con la creación estética, ¿no? Por ejemplo, por eso nos habla de un tallado en madera, que podría ser un artista, y lo compara con su propio trabajo, con su quehacer diario, con su talento como vendedor. Entonces, esto es súper importante analizarlo, porque ¿cómo definimos el arte? Muchas veces nos encerramos en un cuarto, o la gente especializada o que dice ser especializada se mete en una academia para definir qué es el arte. Y
Se deja de lado todo este tipo de conceptos, este tipo de percepciones sobre lo que es el arte y que muchas veces están totalmente alejadas de lo que dice la academia. Algo también importante es que muchas veces se piensa que el arte debe cumplir una función educativa. Hemos visto la respuesta de un joven que nos decía que el arte que para él el arte sirve para transmitir una energía positiva, más aún en los momentos que vivimos ahora por el tema de la crisis. Y claro, está súper bien porque el arte puede servir para muchas cosas, ¿no? Pero es una función del arte educar. ¿Es o no una función del arte educar? Yo creo que eso es algo que deberíamos analizar, ¿no? Porque si la función del arte es educar, entonces ¿por qué no se enseña arte en las escuelas y en los colegios? Y cuando digo, y claro que se enseña, o sea, hay unas clases súper básicas en las que los niños hacen manualidades, por ejemplo. Pero no se enseña arte. Como realmente se debería enseñar, no se lo hace, ¿no? Y bueno, eso también tiene mucho que ver con lo que ocurrió con el arte a partir de los años 20 del siglo pasado, cuando prácticamente se desplazó a la academia, ¿no? Entonces el arte dejó de tener este aspecto, ¿cómo le diría yo?, formal. Y la gente simplemente empezó a hacer cualquier cosa y cualquier cosa literalmente pasó a ser arte. Yo no estoy en contra de las posturas de Duchamp o incluso de Joseph Beuys, que dice que todo hombre es un artista. Si vemos estos videos, si los analizamos, nos vamos a dar cuenta que es verdad. Porque el señor, como lo comentaba antes, que es un comerciante, él se percibe así como artista, pero es un comerciante. Entonces, el todo hombre es artista de Joseph Beuys tiene un punto de verdad, ¿no? Porque también, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es arte y qué no es arte? Si vamos a profundizar, podemos decir, claro, el arte es lo que existe en contraposición al no arte. Yo hice un video sobre el no arte, que lo pueden ver. El no arte no puede existir porque es el no arte. Entonces, el arte sería aquello que existe en contraposición al no arte. Entonces, si el no arte no existe, todo lo opuesto al no arte es arte. Pero bueno, este tipo de divagaciones las podemos ir extendiendo por horas, días, meses y años. Yo creo que es súper importante que pensemos sobre esto, ¿no? ¿Qué es el arte? Disculpe por esa interrupción, pero estaba grabando y se apagó la cámara. Como les decía, es súper importante hablar sobre estos temas porque generalmente estamos metidos como en un hueco, ¿no? Y hablando sobre arte solo entre 4 o 5 personas, cuando el arte es mucho más que eso, ¿no? El arte no son 4 o 5 personas, o por ahí un curador, por ahí un crítico, por ahí un burócrata que se creen los dueños de la verdad. El arte es mucho más que eso, el arte está en la calle, el arte está en la gente y es hacia allá, hacia donde debemos ir. Bueno, espero que les haya gustado este video. Coméntenlo, compártanlo y nos vemos el próximo miércoles con un video sobre la metamorfosis de Kafka.